Hola, buenas noches, saludos mi amigo, mi hermano, Dios te bendiga. Deseo que la paz del Señor llegue hasta tu hogar. Yo te invito a que prestes atención a la palabra del Señor que nos va a hablar ahora a todos, porque debemos nosotros entender que como estamos viviendo en tiempos postreros, tiempos finales, muchos acontecimientos de lo que habla Mateo 24, ¿verdad? Lo estamos viviendo hoy en día. Entonces se han levantado falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores. Entonces el tema que yo quiero hablarte ahora se llama ¿cómo distinguir a un falso profeta? El Señor dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Entonces nosotros debemos de saber esto, que por sus frutos los vamos a conocer. Pero el Señor dice en Mateo 24, fíjate bien, dice en Mateo 24, Mateo 24, 4, 5, dice... Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que dentro de los evangelios, ¿verdad? El Señor nos habla completamente de las cosas que nosotros debemos evitar y cómo comportarnos, y nos habló tantas cosas. Pero aquí, fíjate bien, en este capítulo, da tres advertencias, tres consejos para nosotros, que nosotros tengamos cuidado, porque como estamos otra vez viviendo en los tiempos finales, va a haber muchos falsos predicadores, como ahorita lo estamos mirando. Por eso dice, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En Mateo 24, capítulo 24, versículo del 10 al 12, dice, muchos van a trompezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día visiblemente miramos una invasión de falsos predicadores en todos lugares, en todos los aspectos. Es triste mirar tanta burla de todos estos que no tienen respeto, no tienen temor a Dios, no predican totalmente la palabra tal cual como está escrita, sino la sacan de contexto. No les importan realmente las almas. ¿Por qué? Porque aquel predicador verdadero siempre les va a decir lo que es la verdad, cosas en las cuales el Señor constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros, todo esto para que nos enseñen a cada uno de nosotros, ¿verdad?, las verdades del evangelio, y podamos nosotros aprender correctamente la palabra. Pero nosotros vemos que estos falsos predicadores quebrantan la palabra, acomodan el evangelio a sus propias concupiscencias, jamás hablan muchas veces del pecado, mucho menos del infierno, le roban a las almas, como dice en Judas en Judas 16. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, o sea, para hacer negocio. Hace negocio del evangelio. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Nosotros sabemos aquí que todos estos farsantes hacen negocio de lo que es el evangelio, ¿verdad? Le roban a los pobres, nada más se aprovechan, buscan la vanagloria, hablan mentiras, engañan a las almas,
¿ves? Han permitido el pecado dentro de las mismas iglesias en vez de reprenderlo. Nosotros vemos que, verdad, los altares, el altar de Dios, donde debe ser un lugar santo y que sea de reunión para los hermanos, para juntos adorar a Dios. Nosotros vemos hoy día que estos altares están llenos, muchas veces permiten a los mismos, verdad, homosexuales o aquellas que tienen tendencia en lesbianismo, que están dirigiendo, se están dirigiendo iglesias, o vemos nosotros también todas esas denominaciones y todas esas sectas que han salido. Entonces, que cambiando la palabra, añadiendo un libro, añadiendo el otro. ¿Ves? Nosotros, el Señor nos dice la palabra, ¿verdad? Obediencia quiero y no sacrificio. El Señor busca que nosotros obedezcamos la palabra tal cual como está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero nosotros vemos tanta falsedad en nuestros predicadores llamándose según cristianos. Háblese de pastores, evangelistas, profetas, maestros. Nosotros vemos en otras iglesias aquellos sacerdotes, obispos o el mismo papa que según cambian la palabra, ¿verdad? Y acomodándola para hacer rituales cuando el Señor nunca ordenó eso, añadiendo otros libros a los cuales se contradicen mucho a lo que es la palabra de Dios. Han hecho una ensalada del evangelio, no predican la sana doctrina, solo piensan en el dinero, ¿ves? Porque hasta para hacer servicios o las mismas misas cobran en todos los aspectos. Y entonces ahora vemos nosotros que para sacar según ellos, ¿verdad? La doctrina que tienen ellos de lo que es el purgatorio y lo que es nosotros sabemos que verdad, tienen que pagar no sé cuántos rezos y no sé cuántas misas para sacar a tal persona de lo que es verdad, de ese lugar. Entonces nosotros sabemos, verdad, por la palabra del Señor, que muriendo el alma solamente hay 2 lugares a las cuales la persona va. Entonces todo esto son doctrinas de demonios y la palabra lo dice. Entonces han distorsionado la verdad del evangelio por psicología cristiana. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que sabes que Dios es amor, pero no te dicen las características restantes de Dios, porque sabemos que Dios es amor, Dios es paciente, el Señor es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros lo sabemos, pero también dice que Él no tiene complacencia, ¿verdad? En los impíos. Nosotros sabemos que Él es Dios castigador, Dios vengador, se venga de sus adversarios, como dice en el libro de Nahum capítulo 1. Entonces, ¿ves? Todos estos distorsionan la verdad, hablan de pura prosperidad y de motivación, levantando el ego, que tú eres vencedor y todas estas cosas, cuando tú debes de saber realmente que todos los días tenemos tanto pecado en nosotros, que nosotros, ¿verdad? Necesitamos ver el espejo de la verdad. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para cambiar la manera de cómo estamos viviendo. Pero todos estos distorsionadores del verdadero evangelio, entonces cambian sus propias, ¿verdad? Sus propias, ¿cómo por decir? Concupiscencias a lo que ellos quieren. Muchas iglesias dirigidas por estos falsos se basan en solo Cristo y han creado una secta usando y distorsionando, ¿verdad? Otra vez el verdadero evangelio. Ahora, para tú conocer lo falso, tienes que conocer lo verdadero. Pero tristemente, como nosotros sabemos, como dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Por culpa del mal testimonio de estos engañadores, la gente no se convierte al evangelio del Señor. Aún Pablo dijo en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Señor está aquí hablando por medio de Pablo, diciendo que miremos el rebaño.
en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, entonces para apacentar la iglesia del Señor, no para llevarla y conducirla al mismo infierno, ¿verdad? Aquí está diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, o sea, porque el Señor constituyó otra vez, como te digo, Él puso pastores, Él puso evangelistas, puso maestros, ¿verdad? Y entonces hay ministerios que Dios fue quien hizo el llamado. Entonces muchos se han puesto en lugares donde no les corresponde. Por su misma flojera ni siquiera escudriñan las escrituras. Aún ellos mismos encubiertamente están viviendo dos vidas, ¿verdad? Haciendo del evangelio, ¿verdad? Un negocio para sacar el lucro. Cobran por orar, cobran por esto, cobran por todas estas cosas. Por eso aún Pablo dijo en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y Pablo ya lo miraba. Entonces, ves, aquí en Mileto, nosotros ahorita que ya pasaron 2000 años y las señales están aconteciendo con una gran velocidad, que vemos una peste, una invasión de todos estos falsos predicadores, a cual más, y una de las puertas en las cuales fueron abiertas fue cuando pasó la pandemia, porque al cual más, por todo mundo en casa, y ahí todos se pusieron, ahí muchos se autollamaron profetas y otros se autollamaron no sé qué y solitos se pusieron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque buscaban hacer algo, pero nunca buscaron al Dios verdadero, sino ellos hablando con sus fábulas mentirosas. Nosotros vemos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros vemos esto? Porque el Señor a nosotros nos dio un espíritu en el cual nosotros podemos discernir por sus frutos, como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, si el árbol malo da frutos malos, debemos nosotros conocer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se debe de leer tal cual como está escrita. Entonces, sin quitarle. Entonces, el problema de ahorita es que muchos predicadores o muchos conocedores de la palabra de Dios están, pues para no ofender le voy a quitar el versículo tal o le voy a quitar la página tal. Mejor me le brinco a esa historia, no les digo, porque si les digo pues se van a ofender. Bueno, la palabra del Señor tal cual está escrita, ¿verdad? Para amonestarnos a nosotros, para no cometer los mismos errores. Entonces, por culpa de estos farsantes, están llevando a muchos al camino de la muerte. Por eso dijo Pablo, dice, cuando yo me vaya, yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Por eso Jesucristo dijo, mira que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, ¿ves? Por eso dijo en Mateo 24, del 23 al 26, si alguno dijere, mirar, está aquí el Cristo, y mirar, ahí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos, ¿ves? En el mismo capítulo 24 de Mateo te da 3 veces la advertencia que tengamos cuidado. ¿Por qué lo dijo? Para que tú sepas que estos, ¿verdad? El diablo mismo los va a usar para engañar a muchos si no hay discernimiento, si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, velar y orar para no caer en tentación, para que tú no caigas en las trampas del diablo, porque Satanás y sus demonios han llevado a muchos al engaño por medio de estos farsantes. Por eso el Señor dijo que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así pues, como dijeren, mirar, aquí está en el desierto, no salgas, o mirar, está en los aposentos, no le creeráis. O sea, no debes de creer a cualquiera. Por eso dice el Señor que tengamos cuidado, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Segunda de Juan, capítulo 7, versículo 11, dice, quienes esto
es el engañador y el anticristo. Mira por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso es que perseverar en la doctrina de Dios es tal cual como está escrita en la palabra, no poniendo un libro porque a alguien se le ocurre meter y porque mira tantas falsas doctrinas que han salido, que porque a uno se le apareció un ángel y le dijo que le cambiara, que hiciera esto, que hiciera el otro y al otro se le ocurrió. Entonces lo que pasa que el mismo diablo vino a engañar a todos esos farsantes y por la gente no tener conocimiento han caído en esas sectas, en esas doctrinas. Por eso dijo el Señor que tengamos cuidado, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Está en Tito capítulo 1 del 10 al 16, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos es su propio profeta, porque dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ves? Entonces por eso dice aquí en el 13 que los reprendas duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ves? No atendiendo a fábulas judaicas, dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Ves? Todas estas cosas, ¿verdad? Debemos nosotros evitar, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos la niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no todo, aún Jesucristo dijo, no todo lo que diga Señor, Señor. ¿Ves? O sea, quiere decir que es verdadero. No todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Está escrita en la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros a creer a cualquiera que nos dice, oh, mira esto, mira el otro. O sea, no, por eso es que debemos nosotros todos los días pedirle al Señor. Si tú conoces la palabra de Dios, tienes que conocer y decirle y preguntarle, Señor, enséñame la verdad del evangelio, porque estos falsos predicadores que llevan a falsas doctrinas, ¿ves? Introducen encubiertamente herejías destructores y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto está en segunda de Pedro, capítulo 2 del 1 al 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, ¿ves? Con palabras fingidas. ¿Ves? En Hechos 20 del 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Mira, algo tan simple que todo mundo sabe. Sabíamos y sabemos que dentro de los 12 discípulos había un engañador. Entonces vemos nosotros que Judas Iscariote era un lobo rapaz, porque, ¿ves? Caminó con el Señor, pero se robaba, dice la Biblia que se robaba de la bolsa, se robaba y quitaba dinero de lo que tenían los apóstoles para usar mientras andaban en el ministerio. Entonces Judas era un ladrón. Entonces no todo lo que diga Señor, Señor, es lo que dice el Señor, que tengamos nosotros cuidado. Mira que nadie te engañe, ¿ves? Porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. En Judas 4, esto lo dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso debemos prestar atención y no ponernos nada más allá a buscar, ay, pues a ver, habla bonito. No, ten cuidado, porque de verdad el verdadero profeta, ahorita te voy a enseñar para que tú distingas, ¿verdad? Cómo distinguir a un falso profeta de un predicador verdadero. Te voy a enseñar ahorita y te voy a dar unos tips para que tú puedas distinguir.
Pero ahorita déjame acabar con estos versículos. En 2 Corintios capítulo 11 del 13 al 15 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y dice, y no te maravilles, y no os maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ves, para que tú entiendas que muchos farsantes van a venir con medias verdades del evangelio, disfrazado, decir, oh mira, pues sí, te voy a enseñar tal vez los 10 mandamientos, y de los 10 a la mera hora te enseñan 3 y los demás, porque se oyen muy duros, pues no, esos no. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues para que según ellos no ofender a la gente, pero eso no es amor verdadero, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. No te dice que tú le quites a la palabra del Señor, ¿ves? Por eso dice en Romanos 1, del versículo 22 y 23, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles, ¿ves? Entonces, por eso es que nosotros debemos prestar alerta. En Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunciare diciendo, ay, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Sabes por qué? Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, al único Dios verdadero es a cual nosotros debemos adorar. Entonces, si este profeta te dice, ¿sabes qué? Pues soñé y vi una visión y no sé qué, entonces ven, vamos a adorar a dioses ajenos y vamos a adorar a este, al otro. Por eso dice el Señor, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Entonces nosotros aquí sabemos que la sentencia para todos aquellos, ¿verdad? El Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era la muerte, pero ahora nosotros sabemos en el Nuevo Testamento, fíjate bien, a cualquiera que haga trompezar a alguno de estos pequeños, diciéndole, ¿verdad? O vamos a servir dioses ajenos. Por eso el Señor dijo, mejor que fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiera en lo más profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por los trompiezos, pero es necesario que vengan trompiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los trompiezos. La paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros debemos prestar atención a que ahorita en estos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos. El Señor dijo que en los últimos tiempos habrá hombres burladores que iban a andar según sus propias concupiscencias. Estos falsos predicadores lo único que buscan es quitarle a los pobres, quitarle a la gente, robar, buscan vanagloria, que sean reconocidos, famosos, pero no les importan de verdad las almas, porque aquel que predica debe enseñar las verdades del evangelio, enseñarles, verdad, ese cáncer de pecado en los cuales, verdad, el Señor nos habla que sin santidad no vamos a ver al Señor. Entonces, estos falsos predicadores, nosotros vemos que lo único que levantan es el ego. Entonces, por eso ahorita el cristiano
que se está yendo por ese tipo de doctrinas en donde hay pues solamente amor y más amor y puro amor. O sea, cuando tú les hablas de la verdad del infierno, de la verdad que Dios es un fuego consumidor, olvídalo, casi, ¿verdad? Te dicen muchas cosas, te desprecian, te odian. Todo esto está aconteciendo. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la verdad. Estamos viviendo en tiempos postrerios. Por eso el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira, el que predica debe vivir la palabra, debe vivir en santidad, predicar la verdad de Dios. Fíjate bien, el que predica, ya sea maestro, pastor, evangelista, cualquier hermano, ¿verdad? Debe de enseñar estas tres cosas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, ve, para que tú entiendas que la palabra, ¿verdad?, que te predique debe de tener. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas tres cosas debe tener lo que es la predicación, lo que es, ¿verdad?, las enseñanzas. El que predica debe hacerle ver al pecador su pecado, llevarlo al arrepentimiento, explicándole el evangelio tal cual como está escrito, enseñarle la puerta estrecha, enseñarle la santidad, llevarlo por la senda antigua, instruirlo, ¿verdad? Y dejar para que deje esa vida pecaminosa, ayudándole a que sean transformados al carácter de Cristo, llevarlo a esa santidad, enseñarle como padre, como pastor, como evangelista, como hermano, enseñarle a esa persona, mira, al Señor no le gusta esto, no le gusta el otro, mira, cambia, apártate de esas cosas, porque lo que te va a llevar, si sigues viviendo en ese camino, te va a llevar a la condenación del infierno. Así se debe de predicar, en el amor del Señor, porque el que predica debe ser, fíjate bien, dice en 1 de Timoteo capítulo 3 del 2 al 7, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Está en 1 de Timoteo capítulo 3 del 2 al 7, lo vuelvo a repetir. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión en toda honestidad. ¿Ves? Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Ves? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿ves? Por no tener conocimiento. Por eso es que debemos prestar atención y leer la Biblia, porque el Señor es quien da los dones y los ministerios para gloria a su nombre. Por eso es que no debemos nosotros, ¿verdad?, escuchar cualquier cosa que nos están hablando, nomás porque, pues me está hablando de Cristo, pero por eso es que debemos nosotros conocer la verdad para poder, ¿ves?, conocer la mentira. Entonces dice en Efesios capítulo 4 del 11 al 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, cuando dice en 1 Corintios 15 al 9 que Pablo fue el único, el último de los apóstoles. Lee completo para que tú sepas que él fue el último, y pues no, también lo vemos en Hechos, ¿verdad?, antes de Pablo, capítulo 1 del 15 al 26, que Matías reemplazó a Judas. Ahí están los últimos dos apóstoles, pero el Señor constituyó a otros profetas. ¿Ves quién es quien da el ministerio? A otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar, escucha bien esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si estos falsos no están enseñando la verdad, lo único que están haciendo con el pecado es esto: ay, no pasa nada, porque Dios es amor y tú sabes, y llevan a la gente a que, mira, vivan como en las nubes y por allá, y jamás les dicen las verdades del evangelio. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mira, aún como le dijo el profeta Ezequiel, para que tú lo leas,
Tú puedes leer lo que es el capítulo 2 y el 3, pero aquí te voy a leer un pedacito, yo por el tiempo. Cuando le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Cuál es la palabra de la boca del Señor? Es la Biblia, la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, ahí está. Entonces, dice, y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío va a morir por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano, ¿ves? Para que tú sepas que la sangre de todos aquellos que ya han muerto y ves, y no conocieron la verdad del evangelio, el Señor va a demandar la sangre a todos estos falsos predicadores. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos manda a que hablemos la verdad. Por eso aquí a Ezequiel le dijo, dice, que si tú no les hablas, dice, él va a morir por sus propios pecados, pero a ti te voy a demandar, ¿ves? O sea, la sangre de él, o sea, la vida de él. Pero si tú amonestas al impío y él se convirtiera de esa impiedad y de su mal camino, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuestro trabajo como predicadores, como evangelistas, como hermanos, como hermanas, como hijos de Dios, es hablarte la verdad. Y por hablarte la verdad, mucha gente nos odia. Mucha gente no nos quiere, ay, tú hablas lo mismo, ya estás juzgando, ya estás haciendo esto, estás hablando de lo mismo. Pero es que el problema es el mismo. Cada tema que yo te traigo es dado por el Señor. O sea, si tú mueres con maldad en ti y no cambias, ¿ves? Y mi deber es que yo te lo diga, pero si ya tú no cambias, pero ya lo oíste, ¿ves? Yo ya voy a lavar mis manos. Mi obligación mía, ¿verdad? Que el Señor me ha dado es hablarte la verdad, ¿ves? Aunque me odien, aunque me dejen de hablar, aunque me hagan mil de cosas, mira, yo le sirvo al Señor y créemelo que en lo más profundo de mi corazón es que te salves, que llegues al conocimiento de la verdad, que te arrepientas, que vengas, que sepas que la vida es tan corta que cualquier momento te vas a ir de esta tierra y que te apartes de estos farsantes y te vayas al evangelio verdadero. El evangelio verdadero es a cual que te va a enseñar la palabra de Dios, la palabra que está escrita, que es como una espada de dos filos que va a penetrar en lo más profundo de tus tuétanos, de tu alma, en lo cual tu conciencia va a ver, sabes que soy un adúltero, un mentiroso, un ladrón, ¿ves? Entonces que reconozcas tu condición, ¿ves? Pecaminosa que tú tienes y te apartes. Mi intención es que te apartes de esa vida y que vengas a los pies de Cristo para que encuentres la vida eterna, porque Jesús es lo único que Él busca en cada ser humano, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿ves? Yo vine a dar mi vida, ¿ves? Él vino a dar la vida por todos nosotros. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces estos falsos que están, ¿verdad?, dirigiendo iglesias y proclamándose, ¿verdad?, profetas, evangelistas y no sé qué, tú puedes ponerle el título que tú quieras, nomás te están diciendo, pues, ¿sabes qué? Ven y tú da dinero para que Dios te multiplique y ve y esto y arrebata y hace todas estas cosas. Apártate, porque mira, lo único que vas a hacer es perder el tiempo y puedes perder tu vida. ¿Por qué? Porque ellos no están hablándote la verdad, y si tú estás yendo a un camino de pecado, por la Biblia dice, ¿verdad?,
que el que peca contra mí defrauda su alma, dice el Señor. La paga del pecado es la muerte, ¿ves? El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Por eso el que te predica debe hablar la verdad, debe decirte la verdad, debe de ayudarte, aunque duela muchas veces, pero nosotros sabemos que como seres humanos, la condición caída se va a la mentira, al robo, al adulterio, a la fornicación, al odio, a la falta de perdón, ves, adorar a dioses ajenos, y te puede hablar de 100,000 cosas que esto el Señor lo reprueba. Por eso dice el Señor, venir a mí todos los que están cansados, que yo les daré descanso, ves. Entonces del Señor solamente vamos a encontrar paz, ves, porque la orden de cada uno de nosotros ir y sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, darte gracia, lo que hemos recibido de gracia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor de verdad pone ministerios en los cuales, verdad, vemos que hombres verdaderos de Dios están ejerciendo y están cumpliendo con lo que Dios les está diciendo, porque está escrito en Deuteronomio capítulo 18, del 18 al 19, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ves? Porque el Señor, lo que él busca, que cada ser humano le conozca, que cada ser humano venga al conocimiento de la verdad, que cada ser humano llegue al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, yo les pondré profetas, les levantaré de en medio de vuestros hermanos. ¿Ves? ¿Ves? Entonces el Señor pone. Entonces ahorita te voy a decir cómo distinguir a un falso profeta. El Señor dijo que por sus frutos los vamos a conocer. Explicado en otra manera, el falso profeta te va a hablar. O sea, ahí pone, digo profeta porque la palabra del Señor dice, pero ahí te pone falso predicador, falso apóstol, falso evangelista, falso maestro, falso hermano, falso esto, falso el otro. Pon el título que tú quieras. Explicado en otra manera. El falso profeta te va a hablar de ti y de la tierra. Serás bendecido, pronto recibirás, motiva levantando el ego. Nunca te van a hablar del infierno. Nunca te van a hablar del arrepentimiento. Nunca te van a hablar del pecado. Nunca te van a hablar de la santidad. No respetan el púlpito, ¿ves? ¿Por qué? Porque están metiendo el mundo al púlpito, a las iglesias, permitiendo el pecado, ¿verdad? Todo está bien, al cabo Dios es amor, ¿ves? No respetan el púlpito, ¿ves? Porque ahorita ya estamos viendo, ¿verdad? Vemos personas dirigidas por, híjole, muchos viviendo en adulterio, muchos viviendo en fornicación, muchos viviendo en el alcoholismo, en las drogas y dirigiendo iglesias como pastores. Entonces, por eso es que no respetan el púlpito, te piden dinero, te roban, le roban a la gente, ¿ves? Buscan que sean ellos glorificados, que la gente los glorifique a ellos, ¿ves? Y ponen a Dios en segundo término y sacan la palabra fuera de contexto y te presentan un evangelio más bonito, ¿ves? Revuelto con psicología cristiana, ¿ves? Porque así están ahorita predicando así, ¿ves? Han distorsionado la verdad del evangelio por psicología cristiana. Así es, así los vas a distinguir. Aquel que te hable de ti y de la tierra. Pero el verdadero evangelio, presta atención, te va a hablar del cielo y del pecado. ¿Cuáles son estos puntos? El arrepentimiento, deja el pecado, busca la santidad, los juicios de Dios, la venida de Cristo, te va a hablar del infierno, te va a hablar también de la vida eterna, pero para entrar a la vida eterna tienes que vivir una vida en santidad, te va a decir la palabra tal cual como está escrita. Ese es el verdadero predicador, aquel que no le quita ni le pone a la palabra, que no tiene temor de decir tal cual como está escrita. Porque entonces tú debes de saber
que es un profeta, es el vocero de Dios, el pastor, evangelista, otra vez te lo digo, maestro, cualquier cristiano que son atalayas, ¿ves? Que nos ha dado a nosotros una encomienda, ¿ves? De predicar el evangelio a toda criatura, como está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Por eso el Señor nos da algo para que tú prestes atención. Entonces te quedó claro cómo vas a distinguir a un falso profeta de un verdadero, ¿ves? De un verdadero profeta. El Señor dice en primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. Amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, ¿ves? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira, la palabra de Dios, yo te digo algo, está tan llena de advertencias que tengamos cuidado sobre estos farsantes. Ahorita vemos a cual más un montón que ha distorsionado el evangelio y ha presentado doctrinas de demonios. Por eso dice el Señor, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ves? Porque dicen esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Ves como estos testigos de Jehová? Ellos dicen que Cristo era el ángel Gabriel. Creo que dicen esto, ¿ves? O sea, te han hecho una ensalada del evangelio y podemos nosotros... ¿Ves? Yo te digo que te invito a que tú busques todas estas herejías que han salido de hombres. ¿Ves? Cuando la palabra del Señor, ¿ves? Está escrita y no tiene nada de contradicción. Pero ya, ¿cómo vas a conocer una herejía? Pues te vas a dar cuenta con libros añadidos a la palabra de Dios. Y estos libros que están escritos se contradicen a la misma palabra. O sea, cuando la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y no tiene contradicción, es perfecta. Por eso dice el Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, todos estos falsos predicadores hablan barbaridades. Mira, si te pones y buscas, vas a encontrar de gente que, híjole, solamente para conocer lo falso tienes que conocer lo verdadero. Por eso dice el Señor, y presta atención a este versículo. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. Como ahorita. Conoces, estás conociendo la verdad. El avisado ve el mal y se esconde. O sea, que el sabio se va a apartar, mas los simples pasan y reciben el daño. A veces, muchas veces, la misma gente busca la falsedad. Muchas veces se les dice, mira, hermano, hermana, no oigas a tal predicador porque por sus frutos los vas a conocer y no tiene buenos frutos. Apártate. ¿Ves? Entonces, oh no, pues es que tú no puedes decir eso y mira, se molestan y mira, yo nomás oro por mis hermanos y mis hermanas que están yendo por otro camino, porque estos falsos predicadores manipulan con enseñanzas diabólicas, haciendo desviar a muchos, llevándolos por otros caminos, ves, conduciéndolos al mismo infierno y muchos están cegados. Por eso dice el Señor, guárdate, cuídate, ves, que no seas engañado, porque a muchos los van a engañar, dijo el Señor. ¿Ves? Engañarán a muchos. Dice en Mateo 24:11, que a muchos los van a engañar. Entonces, ¿por qué? Porque estos predicadores son usados por el mismo diablo, pero si no hay conocimiento, ¿ves cómo vas a apartarte? Por eso dice, el avisado ve el mal y se esconde. O se entiende y comprende que no todo lo que diga Señor, Señor, quiere decir que es verdad.
porque mira, el diablo se va a levantar, como dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ves? O sea, entonces, ¿cómo puede predicar uno que anda en dos caminos? Porque aún dice el Señor, fíjate, cuando el Señor les dice, aquí fíjate, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel a los pastores, ¿ves? Que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas, las espantasteis y no les habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Porque créeme lo que nuestro Señor no es indiferente a lo que estos farsantes están haciendo. Créeme lo que no. ¿Por qué? Porque por eso dijo en el libro de Ezequiel que la sangre demandaré de tu mano si tú no les dices la verdad. Por eso es que debemos tener cuidado, porque estos blasfeman el nombre del Señor, ¿ves? Jesús dijo, mira, guárdate de la levadura de los fariseos y los saduceos, o sea, guárdate de lo que estos falsos predicadores están hablando, que nadie te engañe con palabra vana, porque por eso estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia en Efesios capítulo 5 del 6 al 7. No seas pues partícipe con ellos, o sea, sal de ellos. Por eso es que uno puede decir, o muchos pueden decir, oh, pues es que ellos van a darle cuentas a Dios. Sí, pero si tú estás haciendo partícipe con todos esos farsantes y todos esos manipuladores, entonces estás participando en pecados ajenos. Por eso dice el Señor, apártate y no participes con ellos. No participes en pecados ajenos, ¿ves? Consérvate puro, dice el Señor, para que seas irreprensible, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerás como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. ¿Acaso un ciego va a poder guiar a otro ciego? No, o sea, si tú eres guiado por un ciego farsante de estos predicadores, vas a caer al hoyo. O sea, nunca vas a llegar a la vida eterna. Por eso es que siempre lo digo, búscate una iglesia en la cual te lleve y te enseñe al camino de la verdad, que te predique la sana doctrina. Por eso, ¿para qué? Para que puedas encontrar la vida eterna. ¿Ves? Todos estos falsos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Lo dijo el Señor Jesús. No todo buen árbol, ¿ves? Da malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque por la abundancia del corazón habla la boca. Ahí vimos nosotros a lo que era este Judas hablando, ¿verdad? Solamente pensando en el dinero. Nosotros lo vemos cuando aquella mujer vino y le puso el perfume en los pies del Señor. ¿Qué dijo? Ay, dice que si ese perfume se hubiera vendido a los pobres, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Él pensando que hubiera entrado buen dinero para quedarse con ese dinero. Pero el Señor dijo que siempre van a tener a los pobres. Por eso dice el Señor que lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por eso no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ay de todos aquellos que hagan de trompezar a alguno de mis más pequeños. Por eso dice el Señor en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera que le atase el cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, que hacer trompezar a uno de mis
más pequeños. Ay del impío, mal le irá, dice el Señor, porque según la obra de sus manos le serán pagados. Isaías 3 del 11 al 12. Por eso, si tú lees en el Antiguo Testamento, en Jeremías 23, tú te vas a dar cuenta que el Señor está indignado con estos falsos profetas. Aún dice, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, ¿ves? En vez de predicar la verdad del evangelio para traer a las almas al arrepentimiento, ¿ves? El profeta está hablando falsedades. Por eso dice, por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad, o sea, van a ir al infierno, porque la Biblia dice que no todo. La palabra del Señor dice que aquel que no hace la voluntad de Dios Padre, ¿ves? No va a encontrar la vida eterna. Por eso la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Por eso su aventador está en su mano y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Por eso tú apártate de todos estos farsantes. El Señor te dice, apártate, no vayas con ellos. Apártate, ten cuidado, guárdate, ten cuidado. Mira que nadie te engañe, ¿ves? Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿ves? No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. No deis lugar al diablo. Apártate del mal. La iglesia del Señor debe ser un lugar de adoración al Altísimo, debe ser respetada, en la cual se hable la verdad del evangelio, no medias verdades y que quiten el centro que es Dios y Jesucristo, y que estos farsantes quieran ser, ves, exaltados por la misma gente. No, la Biblia la iglesia debe ser, ¿ves?, un lugar en los cuales cada hermano debe de congregarse y escuchar la verdad del evangelio. ¿Ves? Adorando a Dios. Y el verdadero profeta debe de llevar a los hermanos al camino de la vida eterna. ¿Sabes por qué los hermanos deben de llevar? Enseñándoles la verdad. Porque solo en Cristo encontramos ese camino. Y el Señor ha constituido, ¿ves?, maestros, evangelistas, pastores, hermanos, para que les enseñen ese camino de santificación, para que esas almas puedan encontrar la vida eterna por medio de Jesucristo. Pero si estos farsantes están hablando los que les conviene y poniendo un libro y quitándole una hoja, y ¿sabes qué? Pues yo le hablo medias verdades y pues, ay, mira, tengo una congregación de 1000 personas, pero lo único que están hablando falsedades, tumbando gente, usando que agua bendita y haciendo no sé qué herejías, cuando Cristo jamás usó estas cosas. El Señor usó la palabra de Dios tal cual como está escrita y evangelizó a las almas. Por eso dice el Señor, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero tristemente, como estamos viviendo en estos tiempos postreros, la misma gente busca esta falsedad, les gusta. ¿Sabes por qué? Ay, porque ese hermano, ese profeta, ese pastor, ay, me habla bien bonito, tan bonito, dice, y aquel me habla bien feo, y quiere, y me está juzgando, y comienzan a hablar todas estas cosas, ¿verdad? Cuando dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. La gente no quiere oír la verdad de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La misma gente está buscando la mentira, ¿ves? Buscando, ay, pues es que sí, es que yo crecí aquí y aquí me gusta, ¿ves? Pero dice el Señor que teniendo comezón de oír, o sea, quieren oír lo que les gusta. Dice,
Se van a amontonar maestros, el mismo diablo les va a llevar a los mismos maestros para conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿ves? Por eso es que estos falsos predicadores tienen un montón de gente, miles y miles y miles ahí siguiéndole. Pero aquel verdadero profeta que les habla de la verdad, no más uno. 2 personas y allá y ves y un montón de gente enojada porque uno les habla la verdad. Por eso dice el Señor, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. Oseas 14:9. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de Lubil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Te fijas? O sea, te está llamando al arrepentimiento. ¿Sabes qué? Apártate de esos caminos. No los oigas. Pero si hicieras lo malo delante de mis ojos, no oyendo a mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. No seas sabio en tu propia opinión, dice el Señor, Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Jehová es manantial de vida. O sea, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, si tú vienes al camino verdadero del evangelio, ¿verdad? Y dejas de estar yendo por un camino que porque aquel te dijo y que porque aquel es mi amigo y que porque aquel es bonito. O sea, si vas por ese camino nunca vas a encontrar la verdad. Por eso el Señor, créemelo, que no tiene contentamiento con todo este tipo de evangelistas farsantes que solamente están llevando a las ovejas al matadero. Por eso el Señor, molesto, dice, ¿ves? Dice, ¡ay de los profetas que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! La advertencia para todos aquellos falsos predicadores. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis, ¿ves? En vez de traerlas a mí, las espantas y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Si va a haber castigo para todos aquellos que están distorsionando, aún en el libro de Apocalipsis dice que el falso profeta junto con el diablo van a ser echados en el lago de fuego, ¿ves? Para que tú entiendas que Dios no es indiferente a tanta maldad. Por eso dice el Señor, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, como en mi secreto, orando y leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino. Por eso es tanta responsabilidad que nosotros, los que predicamos, los evangelistas, maestros, hermanos, tú ponle quien quiera, pero verdadero, nuestra obligación y nuestro compromiso hacia Dios es que tú conozcas la verdad, que vengas al camino del arrepentimiento y que sepas que hay una vida eterna y hay una condenación eterna, y nuestro deber, ¿verdad?, es decirte la verdad con mucho amor. Pero yo sé que la verdad duele. Por eso muchos le corren a la verdad y mejor corren, como dice, a las fábulas, a los que estos falsos predicadores están enseñando, porque allá se oye bonito. Ah, no, y acá me ofenden. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿ves? Ay de aquellos falsos predicadores, ¿ves? Porque el Señor va a castigar la obra de sus manos. Por eso dice el Señor, no todo lo que dice
Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y estos farsantes no están haciendo la voluntad de Dios Padre, porque la buena voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, pero como no están llevando al pueblo a la verdad, ¿ves? Los están encaminando a la mentira. Por eso dice el Señor, sino el que... dice el Señor en la palabra que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, ¿ves? Muchos van a decir, yo predicaba, Señor, ¿ves? Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios. Se creían que estas personas hacían el trabajo de Dios, ¿ves? Pero por eso le dicen en cara, oh, yo hacía tu trabajo profetizando, echaba fuera demonios en tu nombre, hice muchos milagros, Señor, predicaba. Profetizar es predicar, ¿ves? Entonces el Señor les va a decir en aquel día, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor va a rechazar a todos estos que no se arrepienten. Por eso el Señor manda a arrepentir ahorita, porque mañana, ¿ves? Puede que sea demasiado tarde. ¿Ves? Por eso el Señor dice en la palabra, y a él le preguntaron, ¿ves? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor contestó en Lucas capítulo 13 del 23 al 28. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no podrán, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Estando fuera, empecéis a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Y él va a responder, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estén excluidos. ¿Ves? Entonces ellos van a tener su pago, pero a ti te corresponde apartarte. El Señor no creas que es indiferente a la maldad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechar, eso mismo segará. Si el hombre, estos hombres están sembrando maldad, van a recoger infierno. Pero lo más triste que muchos están siguiendo sus disoluciones. Por eso el tema que es ahora que te traigo, cómo distinguir a un falso profeta. Ya te lo leí, que aquel falso profeta te va a hablar, ¿ves? De la tierra, te va a levantar tu ego, te va a decir es a ser prosperado, da más, y te va a hablar de todos esos evangelios de prosperidad, y entonces tú debes de distinguirlo. Pero un profeta verdadero es aquel que te va a enseñar las verdades de las escrituras, aquel que te va a enseñar la palabra tal cual como está escrita. Por eso dice el Señor que los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Cuál es? ¿Por qué el Señor les habla así? Esto está en Isaías 33:14. Aquellos que están viviendo doble vida, creyendo que Dios va a tener contentamiento con lo que están haciendo, cuando Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechar, eso mismo va a cegar. Todo árbol que no da buen fruto, ¿ves? Va a ser cortado y echado al infierno, ¿ves? Despiértate, tú que duermes, para que la lámpara del evangelio verdadero, ¿ves? Te alumbra tu vida y no corras con estos farsantes, porque el verdadero profeta te va a enseñar la palabra, te va a enseñar la lámpara de la verdad del evangelio, te va a enseñar a las cosas que le gustan al Señor y las cosas que no le gustan, ¿ves? Aunque duelan en esta carne, pero debemos darle gracias al Señor porque Dios tiene un verdadero remanente. Solamente yo traía este tema para
para que tú seas apercibido, porque estamos viviendo en un tiempo en los cuales hay tantos farsantes en los cuales traen herejías y traen tantas cosas que, híjole, créeme lo que por el tiempo yo podría ahorita hablarte de lo que son las falsas doctrinas, pero mira, ya pasó una hora y créeme lo que yo quiero es que tú te apartes de que tú veas la verdad de la palabra y tú puedas ver que estos farsantes lo único que están engañando a muchos, y muchos pueden ser disfrazados bonitos, así como Judas caminó con el Señor, ¿ves? Era un falso, ¿verdad? Un falso apóstol, y Jesús conocía el corazón de Judas, pero nosotros muchas veces estamos viendo, pero queremos ir en un camino erróneo. Nosotros debemos de saber que no le va a ir al impío, no le va a ir bien al pecador ni al impío. Ellos van a tener la recompensa que por sus propios hechos, ¿ves? Van a recibir la recompensa que sus propios hechos han vivido. Porque el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Proverbios 8:36. ¿Ves? Y todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Ves? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagados. ¿Ves? Como, o sea, no nomás puede uno decir, bueno, estos son, verdad, engañadores, pero nosotros debemos correr al evangelio verdadero, porque he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, contra todas estas, ¿ves?, blasfemias que estos farsantes están haciendo. Por eso el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Ves? O sea, por eso el Señor, no creas que es indiferente a tanta maldad, porque dice el Señor en el Salmo capítulo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice el Señor. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Por eso en el Salmo 50:16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Ves? O sea, el Señor le está confrontando a todos estos que según predican la palabra de Dios. Le dice, ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, ¿ves? Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, así como Judas. Y con los adúlteros era tu parte. Adulterabas la verdad del evangelio, ¿ves? Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Estos lo único que hablan puras falsedades. Por eso el Señor sabe y les dice, tu boca metías en mal y tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado porque te he dado tiempo de arrepentimiento, dice el Señor. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero tú, ¿ves? Pero te reprenderé, dice el Señor, y los pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien los libre. O sea, aquí el Señor está confrontando a todos aquellos que usan la palabra de Dios y no tienen arrepentimiento en sus vidas. Nosotros no podemos claudicar en dos lugares. El que predica debe de vivir en santidad. Ya leímos lo que la Biblia dice. Aquel evangelista, aquel pastor, aquel siervo que debe de vivir la palabra de Dios, no distorsionarla, no cambiarle, sino enseñarles la verdad del evangelio a las personas. Por eso dice el Señor, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas.
Tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿ves? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas, que tú escaparás del juicio de Dios, ¿ves? O menosprecias las riquezas de la benignidad, dice el Señor, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, óyelo bien, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, ¿entiendes esto? Aún dice en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? A eso el Señor les está preguntando a estos farsantes. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Así como Judas. Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de todos esos malos testimonios y todas esas, han hecho un circo de la palabra de Dios. Por eso mucha gente no se convierte. Y toda esa gente que no se convierte ni se arrepiente al evangelio, el Señor demandará a todos aquellos que están predicando falsamente. ¿Por qué? Porque mira, cual más escuchan, no, pues es que aquel pastor hizo esto, hizo el otro. Yo siempre les digo, mira, no pongas tu mirada en el predicador, pon tu mirada en el Dios verdadero, que Él es perfecto, que Él es fiel y que no se equivoca. Pero sí, si nosotros sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, y créeme lo que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no puede ser burlado. Ahora mira, hay un dicho, ¿verdad? En el mundo dice, tanto culpa al que mata la vaca como el que le agarra la pata. Pero ese dicho, mira, es sabio, fíjate bien. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, no participes en pecados ajenos. O sea, si tú sigues sus disoluciones, estás participando con estos farsantes. Es lo mismo que ese dicho del mundo te está diciendo. O sea, para que tú entiendas que el Señor no es indiferente, que te apartes. ¿Por qué? Porque hay una condenación del infierno, pero la buena voluntad de Dios y el amor de Dios es que tú conozcas la verdad y te arrepientas ahorita y vayas al camino de la vida eterna y que sepas que hay una esperanza, que ahora es el tiempo de salvación. Jesús dijo en Juan 14 del 2 al 6, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo. Por eso que el único camino, la verdad y la vida, ¿ves? La vas a encontrar por medio de Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Las cosas en el mundo se van a poner tan difíciles y créemelo que ni el predicador, ¿verdad? Que muchas veces que predica, ¿ves? Va a vivir una vida perfecta, no, o sea, busca a Dios, pero tu obligación es que te congregues, tu obligación es que escudriñes las escrituras, tu obligación es que veles, tu obligación es que leas la palabra y que vivas la palabra de Dios, porque el Señor busca hacedores del evangelio.
y que sepas que el tiempo de acercarte a Dios es ahorita. Ahora busca una iglesia que prediquen la sana doctrina, que te enseñen el camino de la verdad para que tú puedas encontrar la vida eterna. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan capítulo 11 del 25 al 26, ¿ves? Entonces en Juan 1:12 dice, y todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque van a descansar de sus trabajos, ¿ves? Y van a encontrar la vida eterna. Por eso el Señor dijo, voy a preparar morada, ¿ves? Porque entonces debemos nosotros vivir una vida en arrepentimiento, pero en santidad, ¿ves? Por eso el Señor busca que tú le conozcas, busca que tú te apartes de todos estos predicadores, porque mira, no te van a llevar a nada bueno. Lo único que te van a llevar, ¿sabes a qué? A que otra vez venga el pecado en tu vida. Y el Señor dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que el predicador debe vivir la palabra, debe ser honesto, debe de predicar el evangelio y llevarte al arrepentimiento. Ya di cómo distinguir a un falso profeta de un predicador verdadero. Di características para que tú puedas saber y sepas, ¿verdad? Cuando alguien te empiece a hablar, tú sepas cómo distinguir. Otra vez te lo voy a hablar rapidito para que, ¿verdad? Ahorita antes de cerrar, el falso profeta te va a hablar de ti y de la tierra. Serás bendecido, serás próspero, pronto vas a recibir, te van a motivar levantando el ego, nunca te van a hablar de arrepentimiento, ni del pecado, ni del infierno, ¿ves? No van a respetar los púlpitos, vas a ver que la iglesia ya no es una iglesia en santidad, sino vas a ver la iglesia viviendo mundanamente, ¿verdad? El mundo adentro de la iglesia, no va a haber respeto. Aquel que te habla, te va a hablar muy bonito, que todo es amor y que todo como en una burbuja, así. Entonces, apártate de esta gente, no te va a llevar a algo bueno. Entonces, el profeta verdadero, el verdadero te va a llevar al arrepentimiento, te va a hablar siempre que dejes el pecado, que busques la santidad, que van a venir los juicios de Dios, que hay un infierno, que hay un cielo, ves si las consecuencias del pecado, y podemos nosotros hablar de más cosas, pero es lo más importante para que tú conozcas, ¿verdad? Apártate del mal y haz el bien. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar, y yo no sé, ¿verdad? Por qué camino te has ido, pero es el tiempo de que vuelvas al camino del Señor, porque el Señor, mira, está esperándote con las manos abiertas, y créemelo, que solamente encontrarás la vida eterna en Cristo Jesús, y el Señor quiere que tú le conozcas, porque el Señor dice en su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca que tú le adores, que tú le conozcas, para que tú conozcas y tengas una relación de hijo al Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti te damos gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, Padre, la verdad del Evangelio, Señor, para conocer las mentiras en las cuales el diablo viene y se disfraza como ángel de luz, ¿ves? Usando a estos falsos predicadores que vienen a engañar a las personas. Oh Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú trajiste a las almas que trajiste, Padre. Ábrele su entendimiento, su corazón, Padre, para que sepan, Señor, Padre, y estén apercibidas a la voz tuya que tú les diste, Padre, conforme a estos consejos que tú nos hablaste, Padre. Que se aparten de todos estos que hablan, ay, pues se oye bonito. Y pues muchos, ¿verdad? Creen que porque se oye bonito y dicen Cristo que es suficiente. Señor, tú nos has dicho que tengamos cuidado, y lo hablaste en Mateo 24.
Mira que nadie nos engañe, Señor. Yo te pido por las almas, Padre, que tú las guíes al camino de la verdad. Al caído, levántalo. Al que está afligido, consuélalo, Padre. Al que está en un camino Señor, erróneo, tráelo a casa, Padre. Enséñale tu palabra, Señor. Bendice a él y a su familia, Padre Santo, y que sepan que tú los amas, Padre, y que mandaste a tu Hijo único a morir por todos ellos, que hay una esperanza de vida eterna y esta esperanza está en Cristo Jesús. Padre Santo, yo te pido, Señor, por cada alma que tú trajiste, Padre, que sepan que tú me enviaste, Padre, que tú estás conmigo, Señor, que yo simplemente, Señor, estoy haciendo el trabajo que usted me dio, Padre, para poder compartir el evangelio con mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por la palabra, Padre. Y si está alguno enfermo, Padre, yo también te pido, Padre, por ese cuerpo, por ese dolor, Padre, Señor, cualquier enfermedad, Padre, reprendemos todo espíritu inmundo, todo gobernador y todo principado, todo espíritu de enfermedad que alguien traiga, Padre, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que pondremos la mano sobre los enfermos y sanarían, y por esa palabra, Padre, creemos, porque al que cree todo le es posible conforme a tu voluntad, Padre. Te pido por ese hijo enfermo, por ese hermano enfermo, por esa madre enferma, por ese padre enfermo, por ese corazón doliente, Señor, por ese amigo enfermo, por cualquier alma que está enferma, Padre, yo te pido. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Padre, bendito sea tu nombre, Padre. Señor, guarda y cuídalos, Padre, mándales un ángel que resguarde la vida de mis hermanos y hermanas que vinieron hoy día y aquellos amigos que escucharon la palabra, Padre, que siembra la palabra en sus corazones, Padre. Yo te doy gracias, yo te doy la gloria y la honra, Padre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Padre. Te doy gracias por todo y alabo tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y todos decimos amén, amén. Demos gracias a nuestro Dios por la palabra que hoy nos dio, y el consejo que te doy yo como predicadora es que apártate del mal y haz el bien, y créemelo que Cristo viene pronto. Y las señales que estamos viendo con estos farsantes es una señal que Cristo dijo antes de su venida. Dice, por eso comenzó así cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y él lo primero que dijo, mira que nadie nos engañe, ¿ves? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y el diablo es tan astuto que como sabe que la mayoría de gente no tiene conocimiento de la palabra, pues está llevando a otros caminos en los cuales se dice, ay, pues este se ve bonito aquí. No, apártate, créemelo, que cuida tu alma, cuida tu vida, cuídate, porque todo pecado, ¿verdad?, será castigado, y sabemos nosotros que toda obra va a recibir el justo pago de Dios, sea buena o sea mala. Así es que, ¿verdad?, apártate de todos esos farsantes. Entonces, he predicado, y pues lo que te aconsejo es que ores, veles, busca una iglesia, lee tu palabra y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Así es que te invito a que compartas este video. Tengo videos en el YouTube también. Si no es que aquí, allá, pues puedes buscarme con diferentes temas con el nombre de Esmeralda de Jesús Telles. Si gustas seguirme, añadirme para que este evangelio siga, ¿verdad?, a todas las naciones. Y también otra cosa, pues te espero para la próxima semana, si Dios permite, 7 de los tiempos de Los Ángeles, California, aquí en Estados Unidos, y en México 8 de la noche. Así es que Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar, y créemelo, te amo en el amor del Señor. Te espero, si Dios permite, para la próxima semana. Dios te bendiga. Y todos decimos amén, amén.